Oppenheimer y el Proyecto Manhattan. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 de la mañana, la vida del físico Robert Oppenheimer experimentó un cambio trascendental. En ese momento, Oppenheimer, quien dirigía un proyecto creado por el gobierno de Estados Unidos destinado al desarrollo de armas atómicas, llamado el Proyecto Manhattan, presenció en Alamogordo, Nuevo México, la detonación de la primera bomba nuclear durante la prueba Trinity. Al observar la impresionante bola de fuego seguida por el icónico hongo nuclear, Oppenheimer sabía que el mundo jamás volvería a ser igual y expresó una reflexión que resonaría en la historia. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, una frase extraída del poema épico hindú Bhagavad Gita. Pero, ¿qué ocurre cuando un científico se termina arrepintiendo de su creación más importante? En este episodio, exploraremos los secretos de esta creación y cómo cambió la vida de Oppenheimer y del mundo. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Era un hombre polifacético. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Fue el hijo de inmigrantes alemanes judíos cuya prosperidad provenía del comercio de textiles importados. Desde joven, demostró una notable versatilidad intelectual. Estudió filosofía, literatura e idiomas, destacando por su habilidad para aprender nuevas lenguas con facilidad. Se cuenta que dominaba el italiano después de apenas un mes de estudio. Además de su destreza lingüística, Oppenheimer también cultivaba una pasión por los clásicos, sumergiéndose en los diálogos de Platón en su idioma original, el griego, y mostrando un profundo interés por el antiguo poema hindú Bhagavad Gita. Aprendió sánscrito, estudió religión y se alineó con una variedad de causas progresistas. Número 2. Su inteligencia y su capacidad intelectual lo consolidaron como una figura influyente en el mundo de la ciencia. Opie, un apodo cariñoso con el que era conocido entre sus seres queridos, despertó su interés por la física experimental mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, especialmente durante su curso de termodinámica, impartido por el profesor Percy Bridgman. A pesar de su juventud, se graduó con honores de Harvard en tan solo 3 años. Luego amplió sus horizontes académicos estudiando física teórica en 2 prestigiosas universidades, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Göttingen en Alemania, donde obtuvo su doctorado a la temprana edad de 23 años. Desde el inicio de su carrera, Opie se destacó rápidamente y se relacionó con las mentes científicas más destacadas de su época. Su trabajo supuso un salto significativo en el campo de la física cuántica y sus teorías abordaron una amplia gama de fenómenos, desde la naturaleza de los neutrones hasta la existencia de los agujeros negros. Número 3. Decidió estudiar en Europa por la falta de programas de estudios en Estados Unidos. Debido a la limitada oferta de programas de estudios en física en Estados Unidos en aquel momento, Oppenheimer optó por continuar sus estudios en Europa. Fue así como fue aceptado como estudiante de posgrado en el renombrado laboratorio Cavendish, el departamento de física de la prestigiosa Universidad de Cambridge. En aquel entonces, este laboratorio estaba bajo la dirección del destacado físico y químico neozelandés Ernest Rutherford, lo que brindaba a Oppenheimer la oportunidad de sumergirse en un ambiente académico de primera línea y colaborar con algunos de los mejores científicos de la época. Número 4. No era hábil trabajando en el laboratorio. Aunque el joven Oppenheimer no demostraba habilidades destacadas en el trabajo de laboratorio, optó por enfocarse en la física teórica, donde su genio brillaba con intensidad. Se graduó con los más altos honores, summa cum laude, en 1925. Al año siguiente se inscribió en la Universidad de Göttingen, en Alemania, para estudiar bajo la tutela del renombrado físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era entonces uno de los principales centros de física teórica en toda Europa, y fue allí donde Oppenheimer cruzó caminos con el futuro Premio Nobel de Física, Paul Dirac. Sin embargo, Oppenheimer continuaba enfrentando dificultades en el laboratorio, lo que suscitaba críticas por parte de Born.
A pesar de estos contratiempos, Oppenheimer continuó su formación en varias universidades más. Estudió en Leiden bajo la guía de Paul Ehrenfest, colaboró con Hendrik Kramers en Utrecht y trabajó con el profesor Wolfgang Pauli en Zúrich. Número 5. Era un científico desconectado del mundo. Los amigos de Oppenheimer lo describían como un hombre de carácter complicado. En la década de 1920, el científico parecía estar desconectado del mundo que lo rodeaba. No leía periódicos ni escuchaba la radio. De hecho, se enteró del crack de Wall Street mientras paseaba con el físico y futuro premio Nobel, Ernest Lawrence, 6 meses después de que ocurriera. Aunque años antes había comenzado a interesarse por la política internacional, Oppenheimer afirmó que la primera vez que ejerció su derecho al voto fue durante las elecciones presidenciales de 1936, a sus 32 años. Número 6. Destinó parte de su salario en apoyo a los físicos que huían de la Alemania nazi. En 1934, Oppenheimer demostró su compromiso con los principios humanitarios al destinar parte de su salario para apoyar a físicos que huían del régimen nazi en Alemania. Su altruismo se manifestó aún más cuando luchó para conseguir un puesto en la Universidad de Berkeley para Bob Serber, quien más tarde se convertiría en un miembro crucial del Proyecto Manhattan. A pesar de los desafíos y la resistencia, Oppenheimer se enfrentó a la oposición del director del Departamento de Física de la universidad, Raymond Birge, quien rechazó la solicitud, alegando que un judío en el departamento ya es suficiente. Número 7. Coqueteaba con ideas comunistas y de izquierda. En 1936, Oppenheimer inició una relación sentimental con Jean Tatlock, hija de un profesor de literatura de la Universidad de Berkeley. A partir de este momento, como muchos intelectuales de la época, Oppenheimer se sintió atraído por las ideas de izquierda y el comunismo. Parte de la herencia que había recibido de su padre la destinó a causas de este tipo, incluido el apoyo al bando republicano durante la Guerra Civil Española y la financiación de actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de Estados Unidos, algunos historiadores, como Greg Herken, han encontrado evidencia que sugiere que el físico tuvo vínculos con el comunismo durante las décadas de 1930 y 1940. Número 8. A pesar de ser investigado por sus vínculos con el comunismo, fue nombrado como el líder del Proyecto Manhattan. Contra todas las expectativas, Oppenheimer fue seleccionado como parte del equipo de científicos del Proyecto Manhattan, a pesar de que el FBI había iniciado una investigación sobre él en 1941 para determinar si tenía vínculos con el Partido Comunista de Estados Unidos. Aunque no se confirmó su afiliación comunista, se descubrió que formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, una organización que, según el FBI, estaba asociada con actividades comunistas. Como resultado, Oppenheimer fue incluido en el Índice de Detención Preventiva, una lista de personas que podrían ser arrestadas en caso de emergencia nacional. A pesar de estos informes del FBI, Leslie Groves, un alto mando militar y supervisor del Proyecto Manhattan, sorprendió a muchos al nombrar a Oppenheimer como líder del proyecto. Groves consideraba a Oppenheimer la persona más adecuada para liderar el proyecto, a pesar de las preocupaciones planteadas por el FBI. Número 9. Estuvo presente tanto intelectual como físicamente en cada etapa de la creación de la bomba nuclear. Los jefes de Oppenheimer estaban sorprendidos por su amplio conocimiento, su ambición y su habilidad para trabajar e inspirar a otros científicos. En 1942, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llamaron a Oppenheimer al laboratorio secreto donde probarían la bomba. Dado que la Armada buscaba lugares apropiados para dicho laboratorio, Oppenheimer, quien amaba el suroeste estadounidense y tenía un rancho en Nuevo México, sugirió el sitio de Los Álamos Ranch School, un colegio privado varonil cerca de Santa Fe. Pronto, se encargó de supervisar el trabajo de cientos, luego de miles de obreros en lo que se dio a conocer posteriormente como el Laboratorio de Los Álamos. Oppenheimer no solo articuló un grupo con las mentes científicas más brillantes de su tiempo, también las inspiró, incitó, organizó e incluso las impulsó a actuar. Número 10. La primera explosión nuclear. El 16 de julio de 1945, Oppenheimer y un grupo de científicos se reunieron en el centro de pruebas Trinity, al sur de Los Álamos.
para presenciar el ensayo de la primera explosión nuclear. Fue un momento cargado de tensión, ya que los científicos comprendían que la bomba, apodada Gadget, tendría un impacto monumental en el futuro del mundo. Aunque sabían que esta nueva tecnología tenía el potencial de cambiar el curso de la historia, también albergaban la esperanza de que pudiera poner fin a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que las hostilidades en Europa habían cesado, las autoridades estadounidenses temían que la guerra en el Pacífico aún estuviera lejos de terminar, con posibles ataques contra Japón en el horizonte. La esperanza era que la demostración del poderío nuclear pudiera persuadir a Japón de rendirse, evitando así el uso de la nueva arma. La prueba, llevada a cabo en secreto, resultó exitosa, y este evento marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, con la aparición de la era nuclear y sus implicaciones tanto en el ámbito bélico como en el geopolítico. Número 11. Su arduo trabajo se convirtió en un terrible sentimiento de culpa. El éxito del Proyecto Manhattan se convirtió en el enfoque principal de Oppenheimer, quien dedicó todo su esfuerzo y habilidades al desarrollo de las bombas atómicas. Sin embargo, tras el devastador estallido de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, donde se calcula que las explosiones mataron un mínimo de 110,000 personas, el sentimiento de orgullo que había experimentado tras las pruebas en Nuevo México se transformó en un abrumador sentimiento de culpa. Ambas ciudades fueron destruidas en una devastación de magnitud nunca antes vista. Número 12. Los científicos recomendaron que la bomba se utilizara solo contra objetivos militares. Oppenheimer había formado parte del comité científico que recomendó al Departamento de Guerra lanzar la bomba contra Japón tan pronto como fuera posible. Aún se debate si el gobierno hizo caso omiso a los científicos que pedían que la bomba se utilizara solo contra objetivos militares, o que se probara públicamente antes de forzar la rendición japonesa. Durante una visita al presidente Harry Truman, Oppenheimer, frente a un sorprendido presidente, expresó su profundo pesar, declarando que sentía tener las manos manchadas de sangre. Al salir de la reunión, Truman, visiblemente molesto y con el semblante demudado, comentó que no quería volver a ver a ese malnacido nunca más. Número 13. Las acusaciones infundadas por el gobierno. En 1953, Oppenheimer se vio envuelto en un turbio episodio cuando fue acusado de mantener vínculos con el comunismo y de proteger a individuos sospechosos de tener simpatías comunistas durante su tiempo en Alamogordo. Aunque estas acusaciones no pudieron ser probadas, le retiraron todas sus acreditaciones de seguridad. Sometido a un interrogatorio despiadado e incluso humillante, que incluyó detalles de su vida privada, Oppenheimer también fue acusado de oponerse a la construcción de la bomba de hidrógeno. Según el historiador Greg Herken en su obra Brotherhood of the Bomb, La Fraternidad de la Bomba, el gobierno de Estados Unidos llegó al extremo de forzar a un general a testificar falsamente y de realizar grabaciones telefónicas de manera ilícita para implicar a Oppenheimer en actividades cuestionables. Número 14. Dedicó el resto de su vida a luchar contra la proliferación nuclear. La Federación de Científicos Estadounidenses salió de inmediato en defensa de Robert Oppenheimer, convirtiéndolo en el símbolo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, se sume en un mar de dudas morales y por ello se convierte en víctima de una caza de brujas. Oppenheimer nunca volvió a trabajar para el gobierno. En su lugar, fundó la Academia Mundial de Arte y Ciencia, impartiendo conferencias sobre la ética científica hasta su muerte. A pesar de haber contribuido al desarrollo de un arma que se consideró necesaria para poner fin a la guerra y que resultó en la destrucción de dos ciudades y el inicio de una nueva era de peligro nuclear, Oppenheimer dedicó el resto de su vida a luchar contra la proliferación de armas nucleares y abogar por el control internacional de estas armas. Número 15. Fue un científico perseguido por la burocracia. En 1963, el presidente Lyndon Johnson otorgó a Robert Oppenheimer el premio Enrico Fermi de la Comisión de Energía Atómica, reconociendo así su destacada contribución al campo de la física nuclear. Sin embargo, 4 años después, en 1967, Oppenheimer falleció a causa de un cáncer de garganta. En 2014, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios contra Oppenheimer. Aunque muchos detalles ya eran conocidos,
El material publicado confirmó que Oppenheimer había sido leal a su país y reforzó la imagen de un científico brillante perseguido por la burocracia, los celos profesionales y víctima de un juicio injusto. La figura de Oppenheimer y su papel en la creación de la bomba atómica encapsulan un dilema ético y moral que trasciende el ámbito científico. Su historia ilustra el poder transformador de la ciencia, pero también los desafíos y responsabilidades que conlleva el dominio de la tecnología nuclear. Oppenheimer personifica la complejidad del genio humano, brillante, ambiguo y confrontado con las consecuencias devastadoras de sus propias creaciones. Su legado nos recuerda la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones éticas de la ciencia y el papel crucial de los científicos en forjar un futuro más seguro y ético para la humanidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.